La medicina recientemente se está poniendo de acuerdo en una cosa muy importante, que para mejorar nuestra salud cerebral y corporal, disminuir de peso, no es suficiente con consumir alimentos saludables y con hacer ejercicio a diario, sino que hay un factor que es fundamental que muy pocas personas siguen, que es el ayuno. Seguramente has escuchado hablar del ayuno intermitente y todo esto, pero no debes tomarlo como una moda, sino tienes que ser consciente del efecto verdadero que tiene esta poderosa herramienta de nuestro propio organismo y metabolismo para mejorar nuestra salud. Es así como les voy a hablar en el video de hoy del siguiente libro, Ayuno Consciente, de Endika Montiel. Cuando hablamos de cumplir nuestros objetivos para mejorar nuestra salud, como puede ser mejorar tu salud cognitiva o bajar de peso, la mayor parte de los resultados va a estar dirigido a si haces o no haces ayuno intermitente. Porque es así como descansar, es así como dormir. De hecho, se activan procesos de reparación celular muy similares a cuando nosotros descansamos. Y por eso lo considero no solamente opcional, sino esencial si es que buscas alguno de estos resultados. Así es como te puedo asegurar que si es que sigues hábitos saludables, pero no consigues el resultado que quieres, muy probablemente sea porque no eres consciente de esta información. Así sin más, darles la bienvenida de nuevo, un gusto tenerlos por acá y empecemos. Bien, este libro Ayuno Consciente de Endika Montiel va a empezar hablándonos de todos los conceptos fisiológicos y metabólicos que necesitamos comprender para entender qué es lo que pasa cuando nosotros ayunamos, es decir, cuando no comemos durante cierto periodo de tiempo. Algo que me gustaría resaltar de este libro es que es muy sencillo de comprender. Creo que cualquier persona literalmente podría entender este libro en su totalidad, y sin duda es para personas que se estén adentrando por primera vez en este mundo de la salud, en este mundo del ayuno intermitente, y considero que por esto es para todo público. La verdad que de este libro me gustó mucho también que explicara el rol de diversas hormonas dentro de nuestro metabolismo, como puede ser el cortisol, la insulina, el glucagón, cómo intervienen en los procesos de catabolismo y anabolismo, como la insulina y el glucagón justamente, o por ejemplo como cuando sube o cuando baja la glucosa, la tiroides, la hormona del crecimiento, y también otras hormonas como la leptina y la grelina que regulan la saciedad y el hambre. Es decir, cuando nosotros consumimos mucha comida, bueno, se va a disparar la leptina, y por lo tanto si se dispara la leptina nos sentimos más saciados, no sentimos más hambre. Pero si es que estamos durante mucho tiempo sin comer, se va a disparar la grelina, que es la hormona del hambre. Y de hecho esto explica muchas veces la resistencia que puede haber a la leptina, que puede también predisponer a una persona a obesidad. Y también en este apartado inicial nos va a comentar algunos conceptos extra ayuno intermitentes, pero que tienen mucho que ver con nuestra salud, como puede ser la nutrición, cuáles son los alimentos que recomienda, cómo podemos mantener una microbiota adecuada, que es la que va a influir indirectamente en muchas de nuestras funciones, estado de ánimo, etc. El libro hace una gran distinción entre restricción calórica y ayuno intermitente, diciéndonos que restricción calórica es justamente consumir menos calorías, mientras que ayuno intermitente es consumir las mismas calorías, pero en un periodo restringido de tiempo. Por ejemplo, una restricción calórica sería que si es que tu dieta es de 2000 calorías al día, consumas 1500 calorías al día. Mientras que ayuno intermitente sería que consumas las mismas 2000 calorías, pero en un periodo de tiempo más corto. O sea, si el día tiene 24 horas, consumas estas 2000 calorías en 6 horas, 8 horas, 1 hora, dependiendo del tipo de ayuno intermitente que quieras tú seguir. Y esto es muy importante porque no siempre una restricción calórica va a ser buena. Sí te va a hacer bajar de peso porque estás literalmente comiendo menos alimento, pero no necesariamente puede que sea saludable, puede que puedas sentirte mal. Y eso que un ayuno intermitente no necesariamente sea mejor mientras más horas hagas de ayuno. Hay personas que sienten efectos muy nocivos en su cuerpo si es que tienen un respectivo número de horas que sobrepasan. Hay personas que se sienten mejor cuando hacen 18 horas de ayuno, cuando hacen 20 horas de ayuno o cuando hacen 12 horas de ayuno, porque se trata de ir acostumbrando a tu cuerpo también a que mejore su metabolismo y de esta manera pueda seguir estas rutinas de ayuno. El libro nos va a explicar de forma muy sencilla cuáles son los procesos metabólicos que suceden en nuestro cuerpo cuando ayunamos. Bueno, es muy sencillo de comprender, es como cuando nosotros alimentamos nuestro carro de combustible, también nos vamos a alimentar a nosotros mismos justamente de combustible. ¿Cuál es nuestro combustible? La energía. ¿Cuál es la energía? ¿Cómo se consigue? Por medio de nuestra alimentación. Ácidos grasos
glucosa que van a entrar dentro de nuestras células y van a activar todos los procesos metabólicos como el ciclo de Krebs, que van a producir energía, la cadena respiratoria de electrones y bueno, otros procesos metabólicos. Pero lo importante es comprender que nuestra energía va a venir de lo que nosotros consumimos. Pero así como un carro necesita almacenar combustible dentro del tanque para que dure bastante kilometraje, nosotros también necesitamos almacenar combustible por si es que en un futuro no conseguimos alimento. Esto es un proceso evolutivo y todos los mamíferos lo tienen. Es decir, nosotros vamos a almacenar nuestra energía por si en un futuro, bueno, pues bajo alguna situación extrema no consigamos. Entonces, justamente en este orden se van a ir consumiendo también los alimentos. En un primer momento, la glucosa que tenemos en sangre, es decir, la glucosa instantánea, la energía instantánea que necesitamos para el momento constante, cuando vemos que se nos está acabando, se van a producir las hormonas, como la adrenalina y como el glucagón, que van a utilizar el glucógeno, que es nuestra segunda fuente de energía, que de hecho es mínima porque solamente se almacenan 100 a 120 gramos en el hígado más o menos. Y después de que utilicemos este glucógeno, que de hecho también se transforma en glucosa para utilizarse, nuestro cuerpo va a pasar a utilizar su tercera fuente de energía, que van a ser las grasas. Y por medio de las grasas, que van a transformarse también en glucosa o en cuerpos cetónicos, vamos a poder alimentar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro de una forma eficiente. Entonces, es en este punto donde va a ocurrir la verdadera pérdida de peso. Aproximadamente ocurre a las 12 horas de ayuno, más o menos, que empezamos a utilizar las grasas. Y justamente estos procesos van a explicar por qué la mayor parte de los resultados, cuando hablamos por ejemplo de bajar de peso, van a estar justamente en el ayuno intermitente. Porque por ejemplo cuando nosotros hacemos ejercicio, sí es cierto que quemamos calorías y al comienzo podemos nosotros sentir esta gran mejora y alguna pérdida sustancial, porque además el ejercicio fomenta la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis? Justamente es la utilización de ácidos grasos, de grasas como fuente de combustible. Y de esta lipólisis se va a encargar la adrenalina. Cuando hacemos ejercicio se dispara la adrenalina y va a desencadenar esta lipólisis. Nuestro cuerpo llega a adaptarse de cierta manera a un ejercicio constante. Y es bueno, pues necesario también para nuestro propio organismo. Nuestras propias células musculares van a utilizar mejor la energía que normalmente consumimos y van a necesitar menos energía para realizar las mismas funciones. Es por eso que hacer ayuno intermitente es tan importante. Porque cuando tu cuerpo llega a adaptarse a hacer cierta actividad física, va a dejar de consumir la misma cantidad de energía, es decir, va a dejar de consumir las mismas grasas y por lo tanto no vas a perder peso con tanta facilidad. Mientras que, además que hay otras adaptaciones hormonales que justamente van a hacer que tu cuerpo tienda a utilizar mejor la energía o tienda a gastarla menos cuando hacemos ejercicio. Mientras que cuando hablamos de ayuno intermitente van a ocurrir los mismos fenómenos de lipólisis, porque se libera también el glucagón y la adrenalina, y va a ocurrir la misma lipólisis, con la única diferencia que va a ser por el periodo de tiempo que tú determines. Entonces, bajo este principio, mientras más extiendas tu ayuno, más lipólisis va a ocurrir, más grasas vas a quemar. Y esto es totalmente cierto. Entonces va a ser como hacer un ejercicio permanente, entre comillas, que en este caso va a favorecer a la pérdida de peso. Por supuesto que esto no va a favorecer al crecimiento de músculo, ni tampoco va a favorecer la mejora cardiovascular, que sí favorece el ejercicio, y por lo tanto lo que se recomienda médica y nutricionalmente es una combinación de ambos, ayuno y ejercicio, que de hecho van a exponenciar ambos fenómenos, van a mejorar el funcionamiento hormonal, metabólico e inclusive van a mejorar la hormona del crecimiento. Pero no solamente esto, sino que hay otros beneficios que ocurren cuando llevamos ciertas horas de ayuno, como puede ser reducir la resistencia a la insulina o producir la autofagia. Cuando llevamos aproximadamente 18 horas de ayuno, se produce el fenómeno de la autofagia. Autofagos significa autocomerse. La célula se come a sí misma, entre comillas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la célula va a desechar, reciclar todos estos componentes disfuncionales que ya no le sirven. Y justamente el ayuno va a potenciar exponencialmente en gran medida la autofagia. Mientras que consumir alimentos constantemente, es decir, llevar pocas horas de ayuno, comer varias veces al día, va a reducir muchísimo el fenómeno de la autofagia.
Y además que esta autofagia va a reducir la inflamación, va a mejorar la inmunidad, va a prevenir el estrés genotóxico, va a retrasar síntomas de envejecimiento y va a eliminar patógenos. Pero lo que a mí me llamó más la atención es que esta autofagia también actúa a nivel cerebral. Por lo tanto, es muy importante en cuanto a los procesos de envejecimiento y de deterioro cognitivo. Para prevenir el deterioro cognitivo y la progresión a enfermedades como Alzheimer, la práctica del ayuno va a ser por eso tan importante. En mi caso personal hice la gran mayoría de ayunos comunes, aunque no hice los ayunos prolongados nunca, es decir, los ayunos que llegan a 48 o 72 horas, de los cuales también habla mucho el libro, pero sí realicé los más comunes, es decir, 12-12, 16-8, 24, 23-1. Además que el libro va a proceder hablándonos de cuáles son los alimentos evidentemente que van a romper el ayuno, cuáles son los que no lo van a hacer y cosas mucho más específicas en cuanto a cómo tienes que empezar el ayuno. Justamente en esta parte 4 del libro, cómo se hace exactamente el ayuno. Y las recomendaciones más importantes que hace son aplicar suplementación si es que es necesario, aunque al autor le gustan más los alimentos naturales, dice que a él le gustan más y para él son más beneficiosos. Asimismo un buen sueño y una buena hidratación, sobre todo una buena hidratación, mantenernos hidratados va a ser muy importante en todo el proceso de ayuno intermitente. Y van a haber algunas bebidas que no van a romper el ayuno de la misma manera, van a haber otras que sí lo van a hacer, por supuesto, si es que tú le añades azúcar a cualquier bebida, directamente va a romper todo el ayuno. Pero bueno, el ayuno, como has visto, va a ser específicamente para ti, y tú vas a poder diseñarlo como mejor te siente, y esto solamente lo vas a hacer justamente empezando. Si pudiera destacar algo de este libro, es que te describe todo de una manera interesante. Como te había comentado al inicio, es apto para todo el público. De hecho, yo lo leí cuando tenía poco conocimiento de todos estos temas y aún así lo comprendí perfectamente, pero no solo lo comprendí, sino que lo disfruté. Disfrutaba cada cosa interesante que comentaba, cada cosa curiosa. De hecho, me acuerdo que hay una parte en la que habla del ayuno de dopamina. En ese momento descubrí qué era el ayuno de dopamina y dije, oh, bueno, esto está interesante, ¿no? Y bueno, otro tipo de cosas que también van a llamar bastante tu atención y van a hacer la lectura entretenida. Entonces nada, espero que te haya gustado muchísimo el video, que te haya gustado el libro. Si es así, ya sabes que puedes buscarlo en Amazon y puedes comprarlo, leerlo. Te va a gustar mucho. Y a mí me serviría muchísimo que le dieras like, que te suscribieras y que dejaras un comentario. Me encanta leer sus comentarios y los leo y respondo absolutamente todos. Así que nada, nos vemos en el próximo video y gracias por ver el video hasta acá, sobre todo. Que tengas un excelente día. Hasta pronto.